Buenas tardes, tengan todos ustedes. El Instituto de Investigaciones Parlamentarias y la 62ª legislatura le da la más cordial bienvenida a esta conferencia que nos va a dictar el doctor Francisco Berlín Valenzuela, quien es actualmente director de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en Jalapa, y nuestro amigo, el doctor Eddie Izaguirre Treviño, magistrado electoral del tribunal aquí en Tamaulipas. Agradezco enormemente al diputado Ramiro Ramos Salinas, presidente de la Junta de Coordinación Política, todas las facilidades para la realización de este tipo de actividades académicas que ahora con la nueva coordinación del instituto vamos a dar continuidad a un programa que ya tenemos preparado y le vamos a dar continuidad a los proyectos que en su momento fueron impulsados por las anteriores coordinaciones. Entonces le damos la más cordial bienvenida y le cedo la palabra al diputado Ramiro Ramos para que nos dé unas palabras de bienvenida. Sean bienvenidos a su casa, el Congreso de Tamaulipas, a todos los que nos acompañan. La verdad que es un gusto tenerlos como siempre aquí y tener aquí al frente a nuestro amigo el doctor Francisco Berlín Valenzuela, que es toda una institución en el tema del derecho y sobre todo el derecho electoral. Ahorita nos platicaba cómo en el transcurso de su presentación de su tesis doctoral fue uno de los que primero aportaron a nivel nacional este conocimiento a este tema tan importante, y nosotros como legisladores que tenemos la representación popular, que es el tema que él va a abordar, pues significa una oportunidad extraordinaria para estar revalorando el papel de los legisladores, el papel del sistema parlamentario, de los trabajadores que están aquí en el Congreso, y le decía al doctor Berlín también de la actividad que tenemos a nivel nacional los legisladores como parte del constituyente permanente, los congresos locales, todo lo que en nuestro papel corresponde hacer y el impacto que tienen las leyes que luego nosotros aprobamos. Así que pues un gusto tenerlo aquí, doctor. Felicidades al instituto que sigue trabajando para aportar y para invitar a personalidades como el doctor Berlín Valenzuela, y a ustedes pues bienvenidos de nueva cuenta y que disfrutemos y aprovechemos el conocimiento del doctor Francisco Berlín Valenzuela. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Agradecemos también la presencia de las autoridades que nos acompañan, instituciones académicas, del gobierno del Estado, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de aquí mismo del Poder Legislativo. Con permiso del presidente, me voy a permitir dar lectura a una breve reseña curricular de nuestros conferencistas. El doctor Francisco Berlín Valenzuela es actualmente director fundador de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Es licenciado y doctor en Derecho por la UNAM, es académico de su Facultad de Derecho por más de 30 años y autor de una docena de libros sobre temas jurídico-políticos, muchos de los cuales son obras de texto en diversos centros educativos universitarios. Es considerado precursor de los estudios académicos del derecho electoral y parlamentario, cuyo programa de estudios elaboró para su enseñanza en la Facultad de Derecho de la UNAM, razón por la cual se le otorgó un reconocimiento en el año 2015 en ceremonia especial. Ha dictado múltiples conferencias en universidades de México y del extranjero, es miembro fundador de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, vicepresidente del Consejo Nacional de Egresados de Posgrado en Derecho. Además, fue secretario general de Gobierno del Estado de Veracruz y subsecretario de Asuntos Jurídicos y Participación Ciudadana. Fue integrante de la Comisión Electoral del Distrito Federal y de la Comisión Federal Electoral, diputado federal de la 53 Legislatura del Congreso de la Unión y secretario del Instituto de Investigaciones Legislativas en la Cámara de Diputados. Es fundador y presidente del Instituto Nacional de Derecho Electoral y Estudios Políticos y fue miembro de la Comisión Técnico-Jurídica para la Reforma Integral de la Constitución del Estado de Veracruz. Recibió la medalla al Mérito Legislativo y al Mérito Docente por parte de dos presidentes de la República por su labor en estos campos. El pasado 7 de junio del año en curso recibió la medalla Defensor de la Libertad y Promotor del Progreso otorgada por el Club de Periodistas de México AC con motivo del Día de la Libertad de Expresión. Sea usted bienvenido, doctor Valenzuela. Por su parte, el doctor Eddie Izaguirre es licenciado en Derecho
por la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde además obtuvo con mención honorífica la maestría en Derecho Constitucional y el doctorado en Derecho. Es profesor titular de la universidad a nivel de licenciatura de las materias de Derecho Electoral y Constitucional e imparte las materias de Derecho Constitucional Comparado y Teoría de la Constitución en los posgrados de Derecho Constitucional y de Ciencias Políticas. Además, la materia de partidos políticos y sistemas electorales en el doctorado en Administración. Ha sido conferencista en diferentes foros estatales y nacionales, ponente en seminarios y diplomados, cursos y talleres. Es autor del libro Medios de impugnación en materia electoral, publicado por Editorial Novum. Fue secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral, del que ahora es magistrado. En 2008 fue designado titular de la Unidad Jurídica de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo. Fue coordinador en 2011, designado por el Pleno del Congreso, coordinador del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, y en fecha 19 de noviembre de 2015, el Pleno del Senado de la República lo distinguió al encargo de magistrado del órgano jurisdiccional electoral del Estado de Tamaulipas. Doctor, gracias por acompañarnos. Sin más A continuación, y sin más preámbulo, concedemos el uso de la voz al magistrado Eddy Aguirre Treviño. Trataré de ser breve porque estoy intimidado por la experiencia y el grado y la convicción intelectual de nuestro compañero de esta tarde, conferencista Francisco Daniel Valenzuela. Trataré, la conferencia de hoy se llama Representación Política y Calidad de la Democracia. Antes de ello, atendiendo lo que impone el protocolo, saludo con mucho afecto, con mucho respeto y con siempre reconocimiento al diputado Ramiro Ramos Salinas. Un congreso sin un líder académico, el Instituto de Misiones Parlamentarias se pierde en las actividades cotidianas del debate parlamentario. El diputado Ramiro tiene ese tino, no solamente político, sino intelectual, que está siempre empujando las actividades académicas, y eso siempre se debe reconocer, porque son legados que pasan de literatura a literatura. Fuerte aplauso para el diputado Ramiro. También saludo aquí presente al diputado Erasmo, compañero de los ayeres recientes en este poder legislativo. También con mucho aprecio y mucho respeto agradezco la presencia de mi amiga la magistrada Marcia Laura Garza Robles, presidenta del Tribunal Electoral, y estoy también en esta primera actividad que desarrolla el Instituto de Misiones Parlamentarias, del cual recientemente tuve el honor, el privilegio de haber desempeñado ese encargo, y me congratula mucho que el nuevo coordinador Marco Antonio Rodríguez Escobedo sea una persona inquieta y oficiosa en los temas académicos, y sin duda es un acierto más de esta legislatura. Don Francisco, me declaro su fan y su admirador. Bien, prometí hablar 20 minutos porque yo también vengo a escuchar al maestro Berlín. Seré breve y trataré de ser conciso, y aún más haré un esfuerzo para ser preciso. Representación política y calidad de la democracia son temas hermanos, son gemelos, son temas cruciales de la ciencia política, son elementos necesarios para el descubrimiento del hombre social, ese hombre del que hablaba Aristóteles, ese animal político que quiere estar participando. La democracia no sobrevive sin la representación política, y la representación política no sobrevive sin la democracia. ¿Y qué es democracia? Giovanni Sartori decía en su libro ¿Qué es democracia?, que definir democracia en base a su raíz etimológica era prácticamente muy sencillo. Bastaba saber muy poco de griego, que es demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder, y que es el poder del pueblo, o el gobierno del pueblo. Sin embargo, ese pueblo de la Grecia antigua no es el pueblo de la misma concepción que lo tenemos después de la Revolución Francesa o la Revolución Americana, inglesa. Ese pueblo que participaba en los asuntos públicos en la época
extranjeros, excluía enfermos. ¿Por qué? Porque los que estaban participando eran los que tenían la capacidad económica, la capacidad de propiedades para que sus esclavos siguieran sus actividades de ganadería, de agricultura, y ellos están participando en los asuntos públicos. El pueblo de hoy en día es un pueblo que nos considera, o la democracia hoy en día considera al pueblo, a los ciudadanos iguales ante todos y con el mismo derecho de participar, los que somos de un color, los que somos de otro, los que somos de un género, los que son de otro, y los que optan por cualquier tipo de preferencia o religión diferente a la mayoría. En la Edad Moderna, el sistema de gobierno de este que hablamos, de esta democracia, de esta representación política, pues ya habla de un pueblo que atiende a seres humanos que tienen dignidad, y ese es el sistema en el cual hoy nos movemos. Esa es nuestra democracia, esa es nuestra representación. ¿Dónde está la cuna de esta representación, de esta democracia? En la Declaración de Derechos de Francia, en las revoluciones, en la Declaración de Derechos de Inglaterra, o en la propia revolución y el reconocimiento de derechos, primero en la Constitución de Virginia y luego en la Constitución de los Estados Unidos de América de nacimiento. Estamos hablando de 1787, 1789, incluso declaraciones de derechos de Francia en el siglo XVI y XVII. Porque es muy fácil decir que somos un país democrático y que si tenemos representación digna. Lo cierto es que la democracia no funciona sin Estado de Derecho. ¿Y qué es el Estado de Derecho? Ese que tiene una base constitucional. Y por eso, quienes hablan del Estado moderno, quienes hablan de la democracia, quienes hablan de la representación, hablan precisamente a partir de que se comenzó a germinar el Estado contemporáneo, que es el Estado constitucional, a partir de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que decía que toda sociedad que no tiene dividido el poder ni reconocida libertades a sus ciudadanos, pues no era una sociedad. Y a partir de ahí, todos los países en el mundo, hasta en la actualidad, cuentan con una constitución escrita y con un sistema democrático. Esa democracia tiene principios y tiene valores. Esa democracia actual se basa en el principio de la igualdad. Todos somos iguales en la participación de los asuntos públicos. Es el sendero en el que se ha enrumbado la democracia, garantizar la igualdad de los seres humanos. La libertad, que solo puede ser restringida por el bien, por la razón del bien común. El pluralismo, donde deben converger distintos pareceres e intereses. Incluso el Congreso del Estado donde nos encontramos es una del pluralismo desde muchos ayeres, antes como Parlamento, luego como Congreso, de ese pluralismo y esa diversidad de ideas que tienen un constante debate. Y tolerancia, todos deben ser oídos. Esos son los valores de la democracia: igualdad, libertad, pluralismo y tolerancia. Nada más que en la actualidad yo advierto que a veces las minorías se quieren imponer sobre las mayorías. Y el Estado constitucional de derecho no es que esté obligado a reconocer el derecho de las minorías. El Estado constitucional de derecho está obligado a escuchar a las minorías, pero tomar las decisiones en base a lo que piensa la mayoría. Y a veces percibo yo en algunos temas en la sociedad que la mayoría se impone una agenda, las minorías se imponen una agenda a la mayoría. La democracia antes se ejercía de manera directa. Se juntaban los notables en la Ágora en Grecia y decidían los asuntos públicos de la nación. ¿Cuáles asuntos? ¿Qué sembrar? ¿Con quiénes hacían guerra? ¿Con quiénes hacían paz? Etcétera, etcétera. Hoy la democracia directa, en mi opinión y por mi experiencia, nada más se ejerce en los equipos, donde se reúne la asamblea ejidal y ahí se puede decidir de qué color se pinta la escuela, de qué se siembra la parcela que corresponde o con lo que se alimenta la propia labor, donde sacan recursos para pintar las escuelas y todo esto. Pero la democracia en la cual estamos hablando habla de la democracia moderna. El pueblo elige quién lo representa en una asamblea o en un gobierno. Ya no nos podemos reunir los 120 millones de mexicanos, pues ¿dónde? Ni el Mesías electoral más querido en este país podría juntar la mitad de los ciudadanos que vivimos en esta extraordinaria república. También la democracia obliga a que la toma de decisiones
se haga bajo la mayoría, bajo la regla mayoritaria. En un sistema democrático, el proceso de la toma de decisiones se tiene que votar con la participación de la mayoría, pero previo a decidir por la mayoría, se tiene que escuchar a las minorías y tratar de que se conforme el más amplio participación de quien siente la mayoría y votar las decisiones cuando han sido suficientemente debatidas. Vean lo que pasó en el Brexit y en Inglaterra, donde por alguna cuestión u otra fue hecho un referéndum y creyeron que la mayoría iba a votar porque siguieran siendo parte de la Unión Europea, pero alguien soltó el tema, el enojo social, dirían otros, y terminó votando la mayoría que salían de la Unión Europea, y eso evidentemente ha puesto de catástrofe no solamente al Reino Unido, sino a la economía mundial, porque hay este tipo de decisiones. Lo que trato de decirles es que las decisiones se tienen que hacer por mayoría, pero con madurez y con participación. No se le pueden poner a referéndum temas novedosos o de moda a alguien, porque va a terminar dándonos una sorpresa, como es el caso este. Thomas Jefferson decía en el Federalista: la democracia no es más que el gobierno donde el 51% manda a la borda los derechos de los ciudadanos del otro 49%. Entonces, cuidemos ese tipo de temas. El otro tema es los límites de la democracia. ¿Quieres conocer a alguien? ¿Qué dice el dicho? Dale poder. Por eso, la democracia no le debe dar un poder absoluto a nadie, porque vamos a terminar creando un absolutismo o un régimen autoritario. La democracia no otorga el poder a una sola persona, sino que lo reparte entre varios. Ahí está el artículo 49 de nuestra Constitución, que dice que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, y no obstante la misma Constitución, del artículo 50 al 79, asigna tareas al poder legislativo, del 80 al 89 al 93 al Poder Ejecutivo, del 94 al 107 al Poder Judicial, el 115 a los ayuntamientos, el 116 a los estados y el 122 a el Distrito Federal, más los 10 órganos autónomos que tenemos reconocidos en la Constitución. Por eso, la democracia sirve para que participemos todos en los asuntos públicos, pero también hay que poner límites. Por eso nuestra Constitución también establece límites temporales, le pone periodo al que desempeña un encargo. El presidente de la República solo dura 6 años, contrario en otros estados que tienen un sistema parlamentario que, aunque dura 4 años el primer ministro, en cualquier momento la Asamblea le puede hacer un voto de censura. También hay un límite material, la división del poder, para que se contrapese uno del otro, procedimental, que impone los consensos bajo ciertos procedimientos públicos, personal, no le da reelección a quien le da el poder, aunque la reelección ya se ha incorporado en legisladores y ayuntamientos, le da un espacio territorial. La democracia y la responsabilidad social, que es otro de los puntos que estoy tocando. La democracia tiene una responsabilidad en el uso del poder. En los parlamentos, David Cameron acaba de renunciar, aún cuando había sido electo recientemente, y le quedaba todavía años como primer ministro, y renunció porque el pueblo le votó en contra el referéndum al que el parlamento, al que la reina había convocado, y eso significa que el pueblo le dijo no a una política de él, y es suficiente para que se retire del poder. En los sistemas republicanos como nosotros, en los regímenes presidenciales, no pasa así. La responsabilidad del uso del poder se da en las urnas, cada determinado tiempo. Por eso ustedes recientemente acaban de ver que algunas gobernaturas cambiaron de un color a otro, porque es el momento en que el electorado puede decirle a un partido político, a un candidato, que ya no desea que lo gobierne. El otro tema que les quiero tocar, y voy muy rápido porque quiero escuchar al doctor Francisco Berlín y solo sentar algunas líneas generales: la ciudadanía para el ejercicio de la democracia. Si
si el pueblo es titular de la soberanía, el pueblo tiene que participar en los asuntos públicos. El hombre debe estar involucrado en el destino de la sociedad. La participación debe apuntar a ser lo más ilustrada posible. Quiero llamar su atención en esto. Si nosotros queremos participar en un referéndum, en un plebiscito, en algo que atañe a la política pública, lo debemos hacer informados, no con un ánimo de enojo o de coraje, sino ver qué es lo que más conviene, no solamente en lo individual, sino en lo colectivo. Fíjense, como se les decía, cuando en la polis, en la antigua Grecia, una persona de los que participaba en el debate de los asuntos públicos solo estaba alegando para beneficio personal, se le conocía como los idiotas. Espero que no sea necesaria la traducción al mexicano peyorativo. Y en las civitas romanas era lo mismo. A quien solo estaba alegando dentro de las civitas por intereses propios se le conocía como imbécilicas, que también tiene su evolución en nuestro lenguaje coloquial. Entonces, los idiotes y los imbéciles son aquellos que solo están participando en los asuntos públicos por beneficio personal. Por eso, dice Platón, regresando a los clásicos, el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. Si queremos los mejores gobiernos, lo que debemos hacer es participar en política bien informado. Aristóteles decía, para desagraviar la frase que les acabo de decir de Platón, el primer deber del hombre de Estado es conocer la Constitución. Si alguien de ustedes quiere participar en política, por favor, yo se la regalo. Aquí está la Constitución, aquí es la de principio a fin, porque es nuestra primera obligación. Pero no solamente para el hombre de Estado, para los ciudadanos, el primer deber también es conocer la Constitución. Deberíamos saber aquí cuál es el papel de los partidos políticos, cuál es el papel de los candidatos independientes, cuáles son las competencias de un poder y de otro para poder opinar informados sobre cualquier tema. El otro tema, este es democracia, sobre la calidad de la democracia. Son temas abstractos y el doctor Berlín Valenzuela ya poniendo algunos temas prácticos, pero calidad de la democracia, ¿con qué se mide? ¿Con qué se pone eso? Y menos a las 5 de la tarde, que es cuando uno regularmente duerme. Es dentro de un gobierno, se entiende el grado que, dentro de un régimen democrático, una convivencia política se acerca a las aspiraciones democráticas de los ciudadanos. Qué peligroso concepto. Y qué abstracto. Yo siento que este gobierno no entra en mis aspiraciones democráticas y en consecuencia la calidad de democracia es mínima. Es un tema abstracto. Trataré de salvar el concepto con uno de Norberto Bobbio. Dice que por calidad de democracia no se debe entender si los ciudadanos o las mujeres votan o no. Eso se hace a inicios del siglo XIX en muchas partes y a inicios del siglo XX aquí, al menos de manera directa, como lo conocemos en 1911 ya se vota así. Las mujeres votan en este país a nivel municipal desde 1947 y a nivel federal desde 1953. Norberto Bobbio dice, si quieres medir la calidad de la democracia, investiga si los ciudadanos pueden interactuar con el gobierno en diferentes áreas. Y ese intercambio, de interacción entre gobierno y gobernantes es lo que hace medir un régimen democrático. Por eso, los componentes para medir la calidad de la democracia, aunque algunos autores hablan de Estado de Derecho, rendición de cuentas, transparencia, que son los que se acuñan más modernamente, hay grado de acercamiento que es qué tan capaz es el Estado para satisfacer cuando un ciudadano se acerca a hacer una gestión pública, un régimen democrático y si tiene el diseño institucional y legal para que un ciudadano pueda ejercer sus derechos. ¿Alguna vez se escribió en ley en este país que no querer a una mujer era violencia? ¿Estuvo en alguna ley de la violencia intrafamiliar? Fíjense, entonces, si ustedes los andaba conquistando una dama y de repente esa dama sentía que ustedes no lo querían, pues era violencia intrafamiliar. No podemos llegar a regulaciones de ese tipo de cosas que salen de la esfera de la
convivencia política. Yo debo ejercer mis derechos políticos de manera pacífica y debo ir a votar de manera libre, auténtica, periódica, sin presión alguna, y debo tener opciones entre lo que voy a elegir. En 1976 en este país hubo un candidato único a la presidencia de la República. Eso no es un régimen democrático. Porque una democracia mínimo debe haber dos contendientes. Ciudadanía, el reconocimiento de ciertos derechos de la ciudadanía. Bien, hemos hablado brevemente de lo que es democracia, que es una forma de vida. Si me pidieran a mí definir democracia respetando los clásicos que son innumerables en Sartori, Wittgenstein, el propio Bobbio, yo diría que democracia es la libertad de elegir a quienes nos gobiernan y poder interactuar con ellos en ese gobierno. Este es un régimen democrático. Por eso, a propósito de cómo puedo yo medir la democracia después de que participé en un proceso electoral, pues el partido político debió de haber creado principios y una plataforma de acción electoral, llevándolo al campo electoral. El candidato de ese partido político debió de haber difundido su plataforma electoral durante la campaña, y si ese candidato de ese partido político resulta ganador, tiene que hacer propios los compromisos que hizo durante la campaña. Solamente así, cuando la promesa de campaña se vuelve una realidad en tu plan de gobierno y luego la ejecutas, se está hablando en la actualidad, según Robert Dahl, de gobiernos democráticos. Y cuando los ciudadanos sabemos identificar este caminito de cómo interactuar con el gobierno, pues también estamos hablando de ciudadanos que se están informando para quién los va a representar en determinada sociedad. Y para concluir, la calidad de la democracia solo se puede medir objetivamente cuando cada uno de nosotros estamos interesados en los asuntos públicos. La Constitución dice en el artículo 35 cuáles son nuestros derechos políticos, pero en realidad no lo dice el 35, pero lo dice el 99. Los derechos políticos son para participar en los asuntos públicos del país. Entonces, espero hayan sido generales estas líneas, como me lo pidió el doctor Berlín Valenzuela, solo para hablar de democracia y calidad de la democracia, para que él nos participe de su amplia experiencia en materia de derecho parlamentario y de representación pública. Muchas gracias por su espacio y su atención. Muchas gracias, doctor. Sin duda, la claridad de sus palabras siempre nos deja reflexionando siempre. Como ciudadanos, si bien tenemos muchos derechos, pero también tenemos muchas obligaciones. Y una de ellas es conocer nuestro ordenamiento jurídico, introducirnos más en los asuntos públicos. Ya lo decía Manuel Sillés, quien no se introduce en los asuntos públicos del país puede considerarse, sin ofender, con todo el respeto, y son palabras de Manuel Sillés, podemos considerarlo como un inútil para la sociedad. ¿Sí? Entonces, cedo la palabra ahora para el doctor Francisco Berlín Valenzuela, que nos va a clarificar todavía el concepto de democracia y el principio de representación política. Buenas tardes a todos. Quiero en primer lugar agradecer cumplidamente al señor diputado Ramiro Ramos, que ya está ausente, nos deja una grata memoria de su interés por estos temas que él quiere seguir impulsando para beneficio de todos ustedes. También quiero agradecer a la magistrada Murcia Laura Garza, presidenta del Tribunal Electoral, que sea tan amable de acompañarnos a esta plática. Al estimado magistrado Edith Izaguirre, mucho gusto en saludarlo.
se ve la experiencia del maestro y me complace mucho haber tenido la oportunidad de compartir esta tribuna con él. Y desde luego Marco Antonio Rodríguez, mi agradecimiento también, porque pues él ha sido el alma de esta reunión, insistió mucho para que viniéramos, lo hicimos con agrado, porque hemos tratado de impulsar este tipo de actividades en toda la República, reconociendo el esfuerzo que muchas veces hay que realizar para interesar al público asistente en temas que son de vital importancia para el desarrollo democrático del país, en una época en que mucho dudamos de los avances democráticos que decimos hemos logrado, pero que no coinciden muchas veces con las declaraciones oficiales al respecto, con la realidad cotidiana a la que nos vamos enfrentando, sobre todo en los aspectos esenciales que contribuyen a darle sentido y orientación a todos y cada uno de los temas que conforman el cuadro de la democracia en México y en el mundo. Hay veces me pregunto si realmente vivimos un auténtico régimen de partidos, por ejemplo, y si estas instituciones corresponden en realidad al querer ser político de los mexicanos, de los tamaulipecos, de los veracruzanos, de todas las entidades federativas, porque observamos que muchas veces sus dirigentes van por un camino y los miembros de esas organizaciones van por otro muy distinto, y que no hay identidad de fines entre representantes y representados, entre líderes y miembros, porque cada uno tiene sus propios intereses no coincidentes y que eso hace que se alejen unos de otros. Así podríamos decirlo también de la representación política, en donde ustedes más que nadie saben, porque están en un régimen eminentemente de representación política como es esta institución, en donde hay veces dudamos mucho si se da esa identidad de fines entre aquellos que se dicen representar los que aquí asisten con el carácter de diputados y aquellos que se sienten no representados a pesar de que algún día dieron la autorización para que vinieran aquí. Esto nos tiene que llevar a pensar que estamos en una etapa de revaloración profunda y que las circunstancias políticas por las que estamos atravesando, no solo en Tamaulipas, sino también en Quintana Roo, en mi estado, Veracruz, y en otras múltiples entidades federativas como son Chihuahua o Aguascalientes, en donde estamos viendo que estamos enfrente de un movimiento de hartazgo y de rechazo a lo que las estructuras políticas partidistas nos habían estado planteando y con las cuales finalmente se ha producido un veredicto en un sentido totalmente contrario. Yo no participo en estos momentos en ningún partido político. Desde hace más de 12 años dejé de hacerlo y eso me ha permitido poder analizar desde el punto de vista politológico muchos de los acontecimientos que se van dando en la nación y hacer algunas aportaciones que de otra manera pretenden aportar soluciones para que las cosas marchen mejor en nuestro país. Es así como, tratándose de los partidos políticos, hemos sostenido que en realidad hay necesidad de una verdadera transformación, porque de siempre, desde todas las épocas, los partidos políticos manifiestan en su interior una actitud oligárquica que no coincide con sus expresiones al exterior de ansiedad democrática para poder guiar cada una de sus actividades. En el año de 1906, algunos de los grandes sociólogos como Robert Michels y más tarde en el año 1911 Ostrogoski sostuvieron en un famoso libro que se llama Tendencias oligárquicas de los partidos políticos,
que estas eran unas instituciones que eran muy difíciles de democratizarse interiormente, porque no estaba en la esencia de su actividad el ser democráticas al interior, aunque sí pretendían serlo al exterior. Ustedes analícenlo en razón de cualquiera de estas instituciones políticas en el momento presente y se van a encontrar con que el pensamiento de Ostrogozhski y el pensamiento de Mitchell sigue estando presente en el análisis de estas organizaciones políticas. Creo que es muy importante porque en torno a este concepto de partidos políticos se encuentra también la idea y la conceptualización de la representación política. Ustedes saben que la representación política surge en una etapa de la historia en que se ha superado ya la democracia directa para dar lugar a la democracia liberal, a la democracia conocida como representativa. Fue uno de los grandes inventos que, como decían algunos autores, equivale, por ejemplo, al descubrimiento de la máquina de vapor en otras áreas, o al descubrimiento de la pólvora, porque gracias a la representación se hizo posible que el Estado moderno pudiera tener en una cantidad considerable de hombres que lo formaban a personas que lo representaran desde el punto de vista político. Luego entonces, la representación surge como una necesidad de la democracia liberal y con esa forma de integración se va dando lugar a que los congresos, los parlamentos y las instituciones encargadas de hacer las leyes pudieran tener un número determinados de hombres que se supone representaban las corrientes ideológicas. En un principio, las decisiones de los grandes organismos parlamentarios se toman en base a la llamada representación mayoritaria. El poder se repartía en torno de quienes tenían la mayoría de votos y excluían desde luego a los que no lo lograban. Esta representación de mayorías obedecía más que nada a un principio de eficacia, pero no a un principio de justicia. Porque si 6 o 7 organizaciones participaban en una lucha política para obtener representación, solamente una de ellas se quedaba con todo el pastel y excluía a las demás. Eso hacía que los gobiernos pudieran ser eficaces, pero eran tremendamente injustos. Por eso fue necesario que se inventara la teoría de la representación proporcional, que pretendió complementar la democracia mayoritaria con la democracia proporcionalista. En ese sentido, en México adoptamos en el año de 1987 la representación proporcional. Y claro, hizo que todas las corrientes ideológicas tuvieran representación en los órganos colegiados, bien fuera a nivel estatal o bien a nivel nacional. Y fue así como vimos que la Cámara de Diputados Federal se integró con 300 diputados de mayoría relativa y 200 diputados de representación proporcional. Y lo mismo vimos en los estados, en donde proporcionalmente al número de curules que se tienen, hay un porcentaje generalmente equivalente al 60% y el resto está integrado por representación proporcional. Sin embargo, nosotros decimos, es correcto y justo que se dé esta complementariedad y que exista eficacia por un lado, pero también justicia en la representación. Pero, ¿qué ha sucedido realmente andando el tiempo después de que se implantó la representación proporcional? Vemos que los partidos políticos no entendieron de la filosofía de la representación proporcional y tratando de que estuvieran los mejores hombres
representados en los congresos, en las cámaras de diputados, se debería escoger a personas con buena preparación, con criterio académico, susceptibles de poder interpretar las diversas necesidades populares. Pero ¿ha sido así? Indudablemente que no. Los dirigentes de los partidos políticos seleccionan en los primeros lugares de la lista, este sistema de representación proporcional se hace por lista, no a los que realmente van a llevar las ideas que van a ser debatidas en el Congreso, sino a sus compadres, a sus amigos, a sus amantes, y así vemos en los primeros lugares de la lista para ser representantes proporcionales a gente que todo tiene menos cualidades personales para integrar un órgano colegiado. Aquí es donde tendremos que hacer alguna revaloración y tendremos que decirles a ustedes cuál es la filosofía política que se encuentra atrás de la teoría de la representación proporcional, cosa que haré al final de esta plática. Es muy importante para nosotros que se entienda que muchas veces las circunstancias en que se mueve la política en México hace que vayan a los congresos, a las cámaras de diputados, gentes que adolecen de preparación y de capacidad para poder representar dignamente al pueblo. ¿A qué se debe esto? Simple y sencillamente a que los titulares del Poder Ejecutivo quieren tener en estos órganos a gente fácilmente manejable, manipulable, para que hagan lo que les conviene, no a la entidad federativa, sino a ellos como gobernantes. Y esto es lo que ha producido este rechazo a la situación política que hemos venido teniendo en los últimos años y que se nota tanto a nivel federal como a nivel local. No es posible, a juzgar por los resultados obtenidos, que tanto los partidos políticos por una parte como los representantes populares tengan tanto desprestigio ante la sociedad y hagan que los ciudadanos, los electores, les cobren las facturas en la próxima elección. Me parece que eso es lo que ha ocurrido aquí, lo que ha ocurrido en Veracruz, en Quintana Roo, en Chihuahua, en muchos lugares, 7 estados de la República, que realmente ahora se lamentan, cuyos dirigentes políticos no tuvieron la visión y la honestidad de ver que por el camino por el que estaban llevando las resoluciones políticas no era el camino que el pueblo quería. Recuerdo que alguna vez le preguntaron a Protágoras, allá en los albores del pensamiento griego, que si la política debía de enseñarse a todos los hombres o solamente a unos cuantos. Porque decían quienes se lo preguntaban que ellos notaban, por ejemplo, que para la arquitectura solo unos cuantos debían poseer el conocimiento, para las artes solo unos cuantos debían tener las habilidades y las destrezas, para la ingeniería también eran unos cuantos los que debían poseer ese conocimiento. Y le preguntaban a Protágoras si la política debía de ser así, que solo unos cuantos poseyeran los conocimientos que mueven a la política. Y Protágoras, uno de los grandes sofistas del pensamiento griego, les dijo: no, de ninguna manera. Enséñese a todos la política, porque la política es una ciencia de convivencia universal y todos los hombres deben saber cómo conducirse con respecto a los demás. Porque quien no participa se sustrae, y el que se sustrae deja el camino a los que sí participan
que no siempre son los que quieren lo mejor para su comunidad. Así es que espero que a partir de estas experiencias, el pueblo en general, el pueblo mexicano, se dé cuenta que hay necesidad de participar, que hay necesidad de expresar sus opiniones y de nutrirse de ideas y pensamientos que puedan llevarlos a también tener sus propias ideas, pero bien cimentadas en la razón. Hemos visto también que acerca de la libertad de expresión se han cometido serios abusos por parte de los gobiernos de los últimos años, en donde se ha pretendido de alguna manera determinar qué es lo que el pueblo debe saber y qué es lo que no debe saber. Esto quiere decir que se ha utilizado el dinero del pueblo mismo, del presupuesto, para controlar a la prensa, para controlar a los columnistas, para controlar a los reporteros y para que digan lo que quiere el gobernante en turno que se diga y para que callen lo que quiere que no se sepa. Pero estamos en un despertar mundial en donde ha surgido como un contraste de estas actitudes abyectas, el pensamiento que se divulga con la rapidez y de los grandes medios de comunicación, tecnológicamente hablando, como son las redes sociales. Y ahora vemos que gracias a ellas, los jóvenes, los niños, los ancianos, las mujeres y los hombres están mejor enterados que los propios gobernantes, porque ellos solamente leen lo que pagan que digan de ellos, pero no leen lo que dicen otros que no pagan. Entonces, estamos en un despertar para mejorar las relaciones entre gobernantes y gobernados, que nos permita encontrar un camino en donde quienes lleguen a ocupar un cargo público realmente procedan con honestidad y sin necesidad de leyes de anticorrupción, que todos sabemos, este es un fenómeno tan antiguo como la antigüedad misma de la humanidad. La corrupción ha existido siempre y la corrupción en muchas partes ha llegado a extremos insostenibles e intolerables, y por esa razón hay que tratar de frenarla de alguna manera. Pero creo que la mejor forma de hacerlo es darle a la sociedad el poder que tiene desde sus orígenes, la de decidir quién sí debe ser un funcionario público por su honestidad y por su sentido ético de la vida, y quién no debe llegar nunca a ocupar un cargo de esta naturaleza. Yo veo ahora mismo que hay varios miembros de algunos congresos estatales que se están percatando que ya no pueden seguir actuando de acuerdo a los designios del gobernador en turno, porque tienen frente a sí el repudio de quienes están juzgando sus acciones, y que ese repudio los va a acompañar toda la vida cuando dejen el cargo, porque ahora en las redes sociales están poniendo sus fotografías y se está diciendo: tales diputados votaron esta ley que va en contra de los intereses del pueblo afirmativamente, tales se abstuvieron y tales no estuvieron de acuerdo. Me parece que esto a la larga va a ser muy benéfico y que habrá de mejorar el nivel y la calidad de estos órganos colegiados. Yo he desarrollado hace muchos años, el derecho parlamentario como una nueva disciplina académica en la que hemos tratado que los jóvenes estudiantes en las universidades puedan prepararse desde ahí
para ocupar futuros cargos en los parlamentos y que puedan desempeñar adecuadamente las funciones que tienen. No siempre ha sido posible. Veo, por ejemplo, que aquí en Tamaulipas van a tener próximamente una nueva Cámara de Diputados, una nueva legislatura. Es muy conveniente, dada la escasa preparación que muchos de los que habrán de ocupar esos cargos tienen, que se preparen desde ahorita debidamente, que el Instituto de Investigaciones Legislativas que tienen aquí les haga cursos en los que pueda comunicarles cuáles van a ser sus funciones, pero también cuáles van a ser sus responsabilidades. Porque más que saber la función que les impone el cargo, tienen que saber el compromiso que adquieren, pero más que nada la sanción a lo que se harán acreedores el día de mañana cuando no hayan cumplido con el deber que les impone la ética y la moral pública. Aparentemente no son tantas las funciones que se tienen en un parlamento. Sin embargo, les voy a mencionar solamente algunas de las que yo he logrado incluir en mis estudios y que verán ustedes qué gran responsabilidad tiene un verdadero diputado. El Parlamento en sus orígenes solo representaba funciones de carácter fiscal. En Inglaterra, cuando surge el Parlamento, y tal vez algunos de ustedes recuerden la Odisea de Oliver Cromwell, como en los años en los albores del siglo XVII, él se levanta en contra del rey y hace ver que el Parlamento ya no debía de cumplir solamente funciones económicas y fiscales para reunir dinero para que el rey hiciera la guerra, sino que debía de tener otro tipo de funciones que controlar y le exigiera cuentas al rey. El rey, desde luego, Carlos I, se opuso a estas decisiones de Cromwell, que era un parlamentario retirado ya, pero que fueron a buscarlo a su domicilio para traerlo a Inglaterra en una época de tremenda crisis. Y el rey, que estaba acostumbrado a hacer lo que quería, por eso era representante de una corriente llamada absolutista, simplemente hizo a un lado a Cromwell y a 4 más de sus seguidores y los mandó a apresar al Parlamento de Inglaterra. Y Cromwell dijo: hacer lo que quieres apresando a los parlamentarios es una declaración de guerra civil que va a subir al pueblo en una lucha cruel, pero que al final habrá de salir victorioso. El rey no quedó contento, no pudo apresar a Cromwell. Este se retiró a hacer la guerra y en el año de 1848 el rey fue llevado al patíbulo y le cortaron la cabeza. Esta fue la primera gran revolución inglesa que llevó a un monarca a pagar con su vida el desprecio al sentir popular. Pero desde ahí y a partir de entonces se dieron cuenta que el Parlamento debía ejercer funciones de otra envergadura, como son funciones representativas, que ya las hemos visto aquí, que son las que tienen actualmente los miembros en esta Cámara. Funciones deliberativas. Fíjense ustedes que aquí hay una cosa muy curiosa. El Parlamento está hecho para hablar. El Parlamento está hecho para que se lleven las ideas encontradas, para que se discuta, para que se manifiesten opiniones de un sector de la población y de otro. ¿Y qué ha sucedido con el Parlamento en nuestros días? Que se ponen de acuerdo un grupo de representantes de los partidos políticos, ya no deliberan, ya no discuten, niegan esta cualidad del Parlamento y a través de la coordinación política existente
dicen que llevan todo ya al pleno planchado. Han oído esa expresión, ¿verdad? Tan planchado que ya nadie discute, que ya nadie se opone, que el Parlamento dejó de tener su principal función, que deriva hasta de su vocablo, parlamentar. También podemos ver, esa sigue siendo una función, la financiera, se sigue ejerciendo, no siempre de acuerdo con nuestros agrados y con nuestro gusto, porque hay veces la espada de las finanzas que nos imponen es demasiado filosa. También tiene funciones legislativas, obviamente, son las principales, que son las que tenía también desde que el Parlamento nació en Inglaterra. Tiene funciones de control, a través de las cuales se puede controlar a los gobernantes de muy diversas maneras y a través de diversas leyes que se expiden. Ejerce funciones de orientación política. ¿Cuáles son esas funciones de orientación política? Que un parlamento o un congreso, bien sea a nivel local o a nivel federal, decide cuál va a ser la orientación que va a tener un Estado. Por ejemplo, la aprobación de los planes de desarrollo nacionales o estatales van a permitir ver a qué se le da más importancia, si al aspecto campesino, si a la agricultura, o por el contrario a la industrialización, o por el contrario a la vida universitaria o la vida académica. Pero todo eso tiene que discutirse, todo eso tiene que deliberarse para poder tomar un acuerdo y darle al gobierno una orientación política definida. Al mismo tiempo, los parlamentos también desarrollan funciones jurisdiccionales, y estas funciones jurisdiccionales son las que se ejercen para juzgar a algunos miembros de los gobiernos o de su misma institución, a los diputados que en un momento dado cometen delitos, o bien a los funcionarios que se les va la mano y cometen actos de corrupción, si es que tienen fuero, y entonces ahí se ejercen funciones para quitárselo. Hay otras funciones también importantes, que son las funciones electorales, cuando el Congreso, la Cámara de Diputados, tiene que decidir, por ejemplo, a falta de un presidente de la República, quién debe ocupar ese cargo, convocar a elecciones extraordinarias, etc. Podemos hablar también de funciones administrativas, de funciones de indagación, que son muy importantes y a las cuales se mencionaba hace rato. Estas funciones de indagación son aquellas que permiten que cuando se va a discutir una ley, se estudie las posibilidades de llevar a su implantación y a su implementación estas leyes, lo cual tiene que ver con el costo económico de las leyes, porque es muy fácil aprobar una ley sin un presupuesto que lo respalde, y cuando se dan cuenta de que sale demasiado caro, asusta a los gobernantes y deja de aplicarse la ley, y entonces de nada sirvió que se haya aprobado. Por eso los parlamentos tienen que tener una función de indagación, y ahí es donde entra la necesidad de tener un grupo de especialistas, de profesionales, que si bien no ocupan el cargo de diputados, sí tienen a su encargo hacer todos los estudios relativos con las leyes, independientemente de los partidos políticos que las discutan, y que sea lo que más convenga a la nación. Por eso, quienes conforman estas comisiones técnicas tienen que estar más allá de un simple periodo de 3 años. No sirven a los líderes del control político de una legislatura, sino deben servir para 10, 15 o 20 años, porque son los que verdaderamente saben y conocen acerca del proceso de elaboración de las leyes. Por eso nosotros hemos insistido mucho en que debe de dársele a los institutos de investigaciones legislativas, que yo prefiero que se les llame parlamentaria, porque lo parlamentario es más amplio que lo legislativo.
les estoy demostrando a ustedes que las funciones de legislar no son ya las únicas que lleva a cabo los congresos, los parlamentos, las asambleas de representantes, el nombre que reciban de acuerdo con las naciones. Luego entonces, sí es adecuado que se les llame institutos de investigaciones parlamentarias. Cuando yo escribí el primer libro de Derecho Parlamentario, que fue producto de una reunión de varios maestros que hicimos un curso de Derecho Parlamentario Iberoamericano, discutimos cómo debía llamarse el curso y cómo debía llamarse la materia. Si debía ser curso de Derecho Legislativo o curso de Derecho Parlamentario. Y uno de los grandes constituyentes de este país, le dimos el tema que él trató en la primera conferencia de Derecho Legislativo, Derecho Parlamentario. Y él llegó a la conclusión de que la materia debía denominarse Derecho Parlamentario, más allá de que el Parlamento actúe en un régimen presidencial o en un régimen parlamentario, porque sus funciones son tan amplias que va más allá de las funciones deliberativas. Otra de las tareas importantes del Parlamento son las funciones de comunicación. Esta es una idea de que el Parlamento debe informar lo que hace, con la idea de que los electores sepan muy bien lo que desarrolla, la actividad que desarrolla una institución de esta naturaleza, pero también deben los miembros del Parlamento mantener una comunicación constante con sus electores para que puedan recibir información de ellos y conozcan su sentir, pero también le puedan informar a ellos lo que están haciendo dentro de la institución parlamentaria. En fin, podríamos mencionar otras funciones, como las funciones educativas, que como ustedes saben también se desarrollan cuando se llevan a cabo la deliberación de cuestiones relacionadas con la educación pública. Me parece que en este sentido tenemos que ver que la democracia en México tiene que ser realmente superada en razón de que se conozcan sus grandes defectos y que puedan enjuiciarse para tratar de evitarlos. No hace mucho yo escribí un ensayo que se llamó Las grandes falacias de la democracia mexicana. Y hace poco acabo de referirme a otra de esas grandes falacias. En aquel entonces decía yo que se considera como una etapa de desarrollo democrático el que se pueda integrar un órgano nacional electoral con ciudadanos, ciudadanizando así este órgano. Y sin embargo, preguntaba yo, ¿realmente está integrado por ciudadanos? Porque ¿quién propone a los consejeros del Instituto Nacional Electoral? ¿Quién lo propone? Los partidos en primer lugar, pero formalmente es la Cámara de Diputados la que tiene que hacer la propuesta para la integración del INE. Y ya que llegan ahí por cuotas, exactamente, se ha llegado al extremo de que no ha habido consejeros durante un año, como fue el caso del doctor García Ramírez, que renunció, y se pasaron un año sin que pudieran nombrar al suplente porque no se podían de acuerdo si le tocaba al PAN, al PRI, al PRD o a otros partidos. Nada más vergonzoso que eso. Pero también durante mucho tiempo, casi año y medio, no se pudo nombrar a 4 consejeros, también porque no se ponían de acuerdo. Luego entonces, si son los partidos los que los nombran, si al llegar al seno del Consejo, al presidente lo nombran los propios partidos, y si además existe un representante de cada partido político, ¿dónde está la ciudadanización del órgano nacional electoral? ¿Me lo quieren decir?
es una falacia. Los consejeros, y lo mismo sucede, con todo respeto, con el Tribunal Federal Electoral. Ahí lo nombran la Cámara de Senadores, pero a sugerencia de los partidos políticos y previo reparto de las cuotas de que vaya un magistrado electoral del PAN, uno del PRD o dos para el PRI, etcétera, de acuerdo con la fuerza política de cada uno. Esto constituye una gran falacia, porque no es cierto que el órgano electoral esté ciudadanizado. Eso es mentira. Y en el último artículo que acabo de publicar en mi Face, hablaba yo de la gran falacia que constituye el hecho que se diga que en México tenemos una democracia representativa que está integrada por un poder legislativo, ejecutivo y judicial, y que no puede reunirse dos o más funciones de estos poderes en una sola persona. Yo les pregunto a ustedes, profundos sociólogos y conocedores de su estado, ¿realmente existe un poder legislativo autónomo independiente aquí? ¿Realmente lo existe en Veracruz, en Quintana Roo? ¿O los miembros de un poder son nombrados por uno solo de otro poder? Entonces, ¿dónde está la división de poderes y dónde está la independencia de los poderes? Si el gobernador tiene que proponer a los supuestos magistrados, ¿a quiénes van a ser los magistrados? Y vemos llegar muchas veces al poder judicial de cada entidad federativa a personas que nunca han pasado por un juzgado ni que han desempeñado ninguna función de carácter jurisdiccional. Y también lo acabamos de ver recientemente. Luego entonces, la representatividad está realmente formando parte de esas grandes patologías políticas que tenemos en nuestro país y que hay que ir combatiendo. Para quien sea propuesto magistrado, sea una gente que reúna las características que dice la Constitución deben reunir. Para quienes sean seleccionados como candidatos de un partido político para la integración de un órgano legislativo, sean personas que realmente gocen de un prestigio público y sean una garantía para el desempeño del cargo. Esas son las grandes patologías que podemos seguir mencionando de las que existen desde el punto de vista democrático. No podemos olvidar que la democracia es una forma de vida política que está basada en un supuesto racional de convivencia, pero dentro de un orden jurídico que está constituido por tres grandes elementos, que son la igualdad, la libertad y la participación del pueblo. Es producto del consentimiento de esa participación, el cual a través de procedimientos idóneos expresa la identidad de fines que debe existir entre gobernantes y gobernados. La democracia en México, como en muchas partes de América Latina, ha pasado por muchos accidentados momentos que cuando se analiza en lo particular algunas de esas instituciones, se llega a la conclusión que la calidad de nuestra democracia es muy baja. No hace mucho, las Naciones Unidas, a través del Programa de Desarrollo, analizaron en el año 2005-2004 cómo era la democracia en América Latina y llegaron a la conclusión de que la gente cada vez va dejando de creer en esta forma de gobierno. Que a la gente lo que más le interesa es tener un pedazo de pan para llevarse a la boca, que le digan que con el ejercicio de su voto es muy democrático. Y no hace mucho, tan solo unos 2 años, en una institución que se llama el Barómetro
ciudadano, analizaron cuál era el porcentaje que correspondía a cada uno de los estados latinoamericanos en materia de democracia, y se encontraron con que es muy baja la calidad. Y ya les estoy diciendo a ustedes cuáles son precisamente algunas de esas enfermedades que tiene la democracia, que si ustedes la analizan en varios aspectos, pues se van a dar cuenta que hay mucho más ejemplos de por qué la democracia mexicana se considera en un proceso que no llega a constituirse en una democracia consolidada como son las grandes naciones. Tenemos que trabajar mucho entonces para hacer que la representación política sea mejor otorgada a quienes el pueblo designe como sus mejores hombres para llevar a cabo tareas de representación, y para que puedan hacer que la democracia eleve la calidad y estemos realmente acercándonos al ideal democrático, que siempre seguirá siendo un ideal, porque nunca alcanzaremos el perfeccionamiento de nuestras instituciones democráticas. Yo les agradezco mucho su atención y les ruego que si tienen algunas preguntas procedan a hacerlas tanto al maestro como a mí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Si alguien tiene una pregunta, alguna duda tanto para el doctor Berlín como para el doctor Edis Aguirre, estamos abiertos para ello. No creo, doctor Berlín, que lo vuelvan a invitar. Conozco Tamaulipas y lo vamos a tener que invitar un grupo de ciudadanos muy pronto, pero no creo que sea usted muy bienvenido próximamente. Se lo digo con toda franqueza y con enorme admiración. Quisiera decir muchas cosas, pero nada más me interesará mucho su opinión sobre cuestiones eminentemente relacionadas con su tema. Yo soy aspirante de toda mi vida a ser un buen socialista. No me queda mucha vida y no sé si lo logre, pero también aspiro a que México tenga una nueva constitución. He discutido mucho esto con algunos compañeros muy cercanos y la gran mayoría se pierde en decir que el texto constitucional no previene eso, previene otras cosas, pero no hay la posibilidad desde un punto de vista del purismo constitucional para una nueva constitución. Yo sostengo que sí, y me recuerdo que un compañero mío del partido en el que yo milité durante muchos años y al que renuncié hace un año, el compañero Pablo Gómez, tiene un estudio muy interesante sobre una nueva constitución, pero no ha pasado de eso, de algunos intentos, algunas opiniones. Me gustaría mucho conocer su opinión sobre la posibilidad que pudiera tener el país una nueva constitución. Otro de los grandes temas que a mí me apasionan es la sustitución de los partidos políticos. Desde hace muchos años, en alguna ocasión que algunos medios me daban oportunidad de desahogarme, no digo ser escritor de artículos serios, sino de meros desahogos, apuntaba yo a la urgente necesidad social y política de la desaparición de los partidos políticos, precisamente por lo que hoy vemos, su agotamiento y su descrédito imparable. Pero luego venía la pregunta, ¿y con qué los vamos a sustituir? ¿Qué formas? Y la verdad, doctor, no me da el caletre como para pensar cómo podríamos sustituirlos. Finalmente, me encantó, todo lo que usted dijo me encantó. Hubiera querido ser yo quien lo estaba diciendo, pero pues no tengo ni su experiencia ni su prestigio. Pero ahorita que hablaba, hubiera querido gritar, interrumpiéndolo groseramente, sobre los congresos de Quintana Roo y de Veracruz. No tienen progenitora. El de Quintana Roo modifica el Congreso, que va de salida, modifica la ley
para que en los próximos 15 años el gobernador y su familia tenga una guardia personal pagada por el pueblo. 15 años, a lo mejor ni los va a vivir el infeliz, pero va a tener a un lado de su tumba una guardia que lo vaya a cuidar. Y los de Veracruz modifican también su ley para correr los términos en que se le puede exigir la solventación de la cuenta pública al gobernador del estado. Esto, y lo que yo conozco un poco de mi país, me lleva a la terrible depresión política de creer que pues no encontramos solución. Yo apunto una. Mientras no seamos capaces de elevar el nivel cultural de nuestro pueblo, no vamos a salir del subdesarrollo político. Me gustaría mucho saber si usted, en esa larga vida cultural que tiene, avisora algo, cree que podríamos acortar el camino para que esto que hoy constituye una tragedia, como los congresos de Quintana Roo, de Veracruz, y no quiero decir de Tamaulipas para no ser grosero, pudiera hacer algo. Pero no quiero dejar de mencionar a un socarrón tamaulipeco, se llama Rolando Barraza, y él decía hace unos días que somos el único pueblo que escogió un muerto por un gobernador muy vivo. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta, que tiene que ver con las posibilidades, conveniencias y necesidades de reformar la Constitución General de la República, yo creo que sí es posible. Y creo que sí es posible porque las condiciones actuales que se viven en México y en el mundo son totalmente diferentes a las que se vivieron hace un siglo. A mí me tocó, siendo subsecretario de Asuntos Jurídicos del gobierno de Veracruz, encabezar los trabajos para hacer la reforma integral de la Constitución de Veracruz. En el año 2000, que fue por consiguiente la primera Constitución del siglo XXI, porque la Constitución entró en vigor el 4 de febrero del año 2000. Y fue posible que lo pudiéramos hacer contando con la buena voluntad del gobernador Miguel Alemán y con la colaboración de 9 representantes de la Academia Constitucional, que nos dimos a la tarea de hacerlo en solo 9 meses. Y tan fue posible que en el mes de febrero, el día 9 de ese mes, instalamos la Comisión Técnica Jurídica para la Reforma Integral de la Constitución de Veracruz. Y a mí se me ocurrió ponerle un artículo que decía: los trabajos de esta comisión deberán terminarse el día 15 de septiembre del año en curso, fecha en que se entregará al Ejecutivo el nuevo proyecto. Y terminamos el 28 de agosto, se entregó al Ejecutivo, el Ejecutivo lo pasó al Legislativo, lo discutieron, propusieron algunos artículos, pero salió la primera Constitución, ya reformada. Era una Constitución que tenía 141 artículos, 2 de los cuales estaban derogados, y la dejamos en 84 artículos, con lo cual todo lo que no debía estar en la Constitución por asepsia jurídica lo eliminamos, y la Constitución se convirtió en un catálogo de principios jurídicos que expresaban el mínimo que debía de conocer el pueblo veracruzano. La hicimos la traducción al totonaco, me tocó también mandarla hacer al náhuatl, después se tradujo al inglés y al francés, y la Constitución entró en vigor. Y dimos un ejemplo de que sí se puede cuando se quiere. Cuando no se quiere, pues se ponen miles de pretextos y se alegan cuestiones constitucionales que realmente chocan con la realidad. Yo creo que es muy posible y que debe hacerse. Y debemos reducir tantos artículos que tenemos en la Constitución que son propios de leyes secundarias y que ahí es donde deben de estar, para depurar la Constitución,
para hacerla un texto sencillo, claro, comprensible, como lo tratamos de hacer en la Constitución de Veracruz. Creo que tal cosa debe de hacerse, y si queremos honrar realmente a nuestro texto constitucional en su primer centenario, debemos proceder a hacerlo y dejar de estarlo hablando. El otro asunto que me dijo, mire usted, los partidos políticos son un mal de las sociedades desde el momento mismo de su nacimiento. Desde el momento mismo de su nacimiento. En los Estados Unidos, que es donde tienen lugar los primeros grandes partidos políticos, fueron vistos con mucho, por parte de la sociedad, como instituciones no gratas. Se consideraban que no reunían, que sustituían al ciudadano. Estábamos saliendo de una época liberal en la que el individuo era el valor supremo dentro de la sociedad, y sustituirlo por estas grandes asociaciones políticas simplemente no era bien visto. Y así como fue en Estados Unidos, fue en muchas partes del mundo, al grado tal que las constituciones de todos los países los dejaron a un lado, ni siquiera le dieron vida y entrada a su articulado. Por eso los partidos se consideraron como los huérfanos de las constituciones de los países. Andando el tiempo, México, que en un principio solo reconoció en forma expresa, tácita a los partidos, y ya después lo hizo en forma expresa, no hablaba, usted lo puede ver, de partidos políticos. La primera vez que la Constitución de México habla de partidos políticos fue en el año de 1964, cuando el presidente Adolfo López Mateos creó el sistema de diputados de partido. Esa fue la primera vez. Y ya después se sustituyó el sistema de diputados de partido por el sistema de representación proporcional que se otorgaba en razón de los partidos políticos. Así es que, visto desde ese punto de vista, los partidos nunca han gozado de un gran prestigio. Pero si ya le decía yo a usted que desde la época de Robert Mirches y Ostrogowski fueron vistos como grupos oligárquicos que manejaban la vida de las sociedades por encima de los ciudadanos, pues desde entonces, también desde principios del siglo pasado, eran mal vistos los partidos. Ahora, los partidos gozan de un gran desprestigio y además muy bien ganado. No es gratis. Se lo han ganado muy bien porque han cometido gravísimos errores, porque no han sabido escoger a su militancia, porque no han sabido escoger a sus candidatos, porque han apoyado a gobernantes corruptos que han desprestigiado totalmente las instituciones de las que proceden, porque han protegido a gentes que forman parte de sus mismas camarillas, y además, ¿por qué no decirlo?, porque se han apoderado un grupo de la dirección de estos partidos políticos al grado tal que son los mismos y las mismas caras que vemos desde hace 40 o 50 años. ¿Dónde está el rejuvenecimiento de estos partidos políticos? Alguna vez en una conferencia que organicé en la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho de la UNAM, que precisamente fue sobre los partidos políticos, invité a dar plática, y fue al doctorado en Derecho a Vicente Lombardo Toledano, que fue una gente que yo admiré mucho, a Vicente Fuentes Díaz, que fue por el PRI, Adolfo Clisler Ibarrola, que fue por el PAN, y al general Juan Barragán, que fue por el Partido de la Revolución Mexicana. Y después de que el general Barragán, les cuento esto como una anécdota porque tuvo mucho impacto, identificó las encíclicas Mater et Magistra y Rerum Novarum con el pensamiento de la Revolución Mexicana, diciendo que esas encíclicas se habían basado en las ideas de los prohombres de la Revolución que habían pagado con su vida el haberse enfrentado al régimen porfirista. Era decir, que Ricardo Flores Magón, que Jesús Flores Magón, que Emiliano Zapata,
que Villa y que tantos hombres que sucumbieron en la lucha armada habían dado su vida para que la iglesia reconociera esto. Y cuando pidieron que si alguien quería intervenir, nadie quiso hacer uso de la palabra. Y yo, pensando que a lo mejor me sucede lo que usted dice aquí, que no me vuelvan a invitar, tuve que decirle al público que estaba ahí, que era muy importante, que sentía mucho decirle al general Juan Barragán que le había sonado demasiado tarde el despertador de la historia, porque no podíamos de ninguna manera permitir que en una facultad de derecho, donde el pensamiento y su expresión era totalmente libre, aceptar, identificar el pensamiento revolucionario con el pensamiento reaccionario de la iglesia, y que en esas condiciones no me quedaba más que recordar las palabras de un gran líder del Perú, González Pravda, quien había dicho en el Teatro Olimpo de esa nación que había llegado ya, al escuchar ese tipo de argumentos, de que los viejos se fueran a la tumba y los hombres vinieran a la acción. Y eso es lo que yo le digo. Hay necesidad que los hombres vengan a la acción, porque no se puede negar que actitudes como esas en la Facultad de Derecho constituía un sacrilegio. ¿Cuál era la otra pregunta? Hacer lo que se hizo, votar por los que no satisfacen la conciencia popular, permitir que se haga el recambio, y el recambio se hace con el voto, porque el voto es la única arma que tienen los ciudadanos para poder cobrarse las afrentas de los que sirven a los poderosos y se alejan de la facultad de servicio, que ignoran que la política es la ciencia de servir a los demás. ¿Desea otra pregunta, doctor? ¿Sí? Buenas tardes, doctor. Mis felicitaciones por tan brillante exposición. Y mi pregunta va enfocada al tema electoral, de una tendencia que es muy común a la hora de ir a las urnas. El ciudadano muchas veces inutiliza su boleta, y mi pregunta sería: ¿cree usted o qué opinión le merece que pudiera tener algún efecto jurídico esa manifestación de una voluntad ciudadana en su conjunto, que pudiera conjuntarse, contabilizarse y tener algún efecto jurídico? Muy interesante pregunta en materia electoral, y creo que realmente debemos de enfrentar ese tipo de cuestionamientos. Actualmente, como ustedes saben, existe la nulidad del voto, pero esto no ayuda a nadie. Este se considera que es un desperdicio del voto, y generalmente tiene que ver con que una persona cruza 2 cuadros en lugar de uno, o tacha toda la boleta, o pone una mentada de madre para los que quieran verlo. Bueno, eso nulifica el voto. Pero hay otro tipo de voto que yo he venido proclamando y he venido manifestándome partidario de él, que es el que se llama el voto en blanco. ¿Han oído ustedes del voto en blanco? Bueno, el voto en blanco es la manifestación de voluntad de una persona que sí va a la urna, que sí expresa su voluntad en un círculo en blanco que expresamente se consigna en la boleta, y que sí se contabiliza. Este voto en blanco tiene una gran importancia. En México los partidos políticos, sobre todo los más fuertes, no han querido aceptarlo,
porque tienen temor de que algún día haya más votos en blanco que voten en blanco que por sus propios candidatos. Pero le voy a decir a usted en qué forma se contabiliza. Actualmente, si una persona el día de la elección se queda a ver el fútbol, es un abstencionista, es una manifestación de voluntad pasiva, no hace nada, simplemente se queda a ver y no va a la urna. Pero aquel que se levantó, que sí fue a la urna, que estudió a todos los candidatos que había y que llegó a la conclusión que ninguno de ellos merecía su voto, ese sí tacha el voto en blanco. Ahora, lo importante es que se le dé valor jurídicamente. Yo recuerdo hace aproximadamente 20 años, cerca de 20 años, el gran politólogo Maurice Duverger me invitó a México, a París, a observar las votaciones en las cuales se iba a reelegir François Mitterrand. Esto fue en el año de 1988. Mitterrand competía con el alcalde de París, Chirac, ¿recuerdan ustedes? Y entonces fue una gran sorpresa. Yo me metí a las casillas y empecé a preguntar por quién iban a votar algunos de los jóvenes que yo veía ahí, sobre todo de las muchachas más guapas. Pero me decían, no podemos decirte. ¿Pero por qué? Yo soy de México. Es que el voto es secreto. Pues dime, yo no voy a comentarlo. No, decían, para nosotros tiene mucho valor. Pero bueno, insistiendo un poco, me decían, en primera vuelta votaré en blanco y en segunda vuelta veré si me convence y si no vuelvo a votar en blanco. El resultado de esa elección es que 4 millones de franceses votaron en blanco y se contabilizó su voto. Entonces, por eso el abstencionismo es muy bajo en esa nación, porque si vota el 60%, pero vota un 5% más, pues ya hacen que vote el 65%, aunque ese 5% haya votado en blanco. Ahora bien, existe en España un movimiento que se conoce como el movimiento de las curules vacías, que le dan esta significación al voto en blanco. Si un partido político tiene votos en blanco suficientes como para poder adjudicar 5 curules, esas curules, por haber sido votadas en blanco, se quedan vacías en el Congreso y se les pone curules vacías por voto en blanco. ¿Se imaginan ustedes cuando se ven 50 curules vacías por voto en blanco? Lo que significa para el país, primero, un gran ahorro, ¿no? Porque se deja de pagar a 50 elementos que cobran muy caro y que además pues tienen un alto desgaste en sí. Pero en segundo lugar, también hace que los partidos políticos de inmediato reaccionen y piensen que por haber postulado candidatos que no fueron del agrado del pueblo, el pueblo los votó en blanco. Y para la siguiente elección procurarán no hacerlo. Por eso le digo que el voto en blanco tiene un gran valor si se le da una significación. Si es muy grande el número de votos en blanco, en el caso de París, por ejemplo, que fueron 4 millones, y si 4 millones significan 20 o 25 curules vacías, esas se quedan vacías. Y es un ahorro para la nación, y sobre todo para los partidos políticos. ¿Tiene alguna pregunta más sobre eso, no? ¿Alguien más? Ahí está el maestro también para que le pregunte. Agradecemos la presencia del doctor Berlín Valenzuela, del doctor Izaguirre, y reiterarle al doctor y a la sociedad que
el doctor Berlín, de ahora en adelante estamos estableciendo vínculos, proyectos, entonces lo vamos a estar viendo aquí con más frecuencia de la que se imagina. Déjenme comentarles algo que es muy importante y que les va a interesar. En este momento todavía se sigue discutiendo, así como el voto en blanco, sin quererlo discutir, el asunto de la segunda vuelta electoral. Esto es de la mayor importancia para el país y tiene que hacerse, porque no podemos seguir observando resultados electorales de un voto, de 1% de diferencia o de 2% de diferencia en elecciones muy competidas que simplemente se resuelvan por una sola vuelta electoral. Usted sabe que la mayor parte del mundo se llevan a cabo 2 vueltas electorales y se dice, si en la primera vuelta ningún partido político obtiene la mayoría absoluta, la mayoría absoluta es aquella que equivale a la mitad más 1. Si ningún partido político lo tiene, los 2 partidos más votados se van a la segunda vuelta electoral. Estando en París, me pasó lo siguiente. Fuimos a ver el resultado electoral y fue tremendo para los franceses, porque por primera vez en la historia de Francia, la extrema derecha, representada por Jean-Marie Le Pen, había obtenido el 14.5%, que era una gran cantidad de votos en millones. El partido de Chirac había tenido un porcentaje un poco más arriba del partido de Mitterrand. Mitterrand obtuvo el primer lugar y el otro el segundo. Pero a los franceses les preocupó mucho que la extrema derecha por primera vez obtuviera tal votación. Y entonces la Academia Nacional de Ciencia Política Francesa y todas las asociaciones en París, los estudiantes, las universidades, se dieron a la tarea de discutir cuál debía ser el comportamiento de electores en la segunda vuelta electoral. Porque si no se ponían ágiles y tomaban la mejor resolución, podía ser que pudiera unirse Jean-Marie Le Pen a Chirac y entonces tuvieran una representación muy importante en las instituciones de la Asamblea Nacional Francesa. A mí me tocó asistir por invitación de Duverger a la Academia Nacional de Ciencias Políticas Francesas y los profesores, con un gran profesionalismo y un gran análisis académico, estudiaron por qué no era conveniente que se uniera Chirac con Jean-Marie Le Pen, porque entonces se iba a radicalizar la derecha con la extrema derecha. Y entonces no tuvo más remedio Jean-Marie Le Pen que dejar en libertad de voto, así se llama, libertad de voto a sus seguidores, que era un 14.5%. Pero admírense, eso fue en 88. 12 años después, sucede el mismo escenario y el presidente de Francia y su contrincante observan que Jean-Marie Le Pen había aumentado a 21.5% el porcentaje de votación de la extrema derecha. Y eso sí, pues era casi como dar entrada al neonazismo, a las estructuras de Francia, las estructuras políticas. Y eso de ninguna manera lo podían permitir. Yo en aquel entonces escribí un artículo que se llamó "Un fantasma recorre nuevamente Europa", el fantasma de la extrema derecha. Y el pueblo se asustó, se unieron y pudieron sacar adelante para no permitir que Jean-Marie Le Pen pudiera sacar tan alta votación. Pues esas son las ventajas de la segunda vuelta electoral. Dar oportunidad a que se determinen mayorías más claras y definidas y que al que obtenga esa mayoría cuente con un mayor apoyo y haga más fácil la gobernabilidad en un estado o en una nación.
Por eso casi todos los países de América Latina han adoptado la segunda vuelta electoral como una forma de poder darle mayor gobernabilidad a las naciones, mayor gobernabilidad a los países. Creo que los años que vienen nos van a permitir observar una intensa polémica entre la necesidad de hacer que la segunda vuelta electoral acabe con estas cosas que estamos observando en muchos estados actualmente, de que hay dos puntos de diferencia o 3 puntos de diferencia. Y a propósito, recordé ahorita lo que usted decía, cómo combatir a los partidos políticos para que pongan más empeño en cumplir a la ciudadanía. Bueno, lo acabamos de ver en Nuevo León. Ahí se puso el ejemplo de cómo cuando la ciudadanía se une en torno a un candidato independiente que no pertenece a ningún partido político, hace posible la gobernabilidad independientemente de los partidos políticos. Imagínense lo que están pensando ahorita en Nuevo León, el PAN, el PRI, el PRD, el Partido Verde y tantos otros partiditos satélites, de ver que les comieron el mandado y que un candidato independiente está ejerciendo el poder con un grupo independiente que no está en los partidos políticos. Muchas gracias. La ventaja de la academia es que te permite hablar sin ataduras y el doctor Francisco Berlín nos ha demostrado eso. Agradecemos a toda su presencia. Invito a la magistrada presidenta, al diputado Francisco Garza de Cos, diputado Ortiz Martí, para entregar los reconocimientos a nuestros expositores. Muchas gracias a todos por su presencia. Los invitamos en las próximas actividades que vamos a tener ya como Instituto de Investigaciones Parlamentarias. Con independencia de que concluya el periodo ordinario de sesiones, nosotros vamos a seguir con las actividades académicas. Muchas gracias.